Bendiciones para todos, les habla el pastor Gabriel González de las Escuelas del Reino Eder. Es para mí un privilegio estar nuevamente compartiendo la porción de estudio de la Torá semanal con ustedes, y esta porción tiene por nombre Nipsavim, que es la número 51 y va desde Deuteronomio 29:10 al capítulo 30, verso 20. Algunos episodios que comprenden esta parasha son el pacto para la posteridad, precaución para no alejarse del Eterno, el abandono del pacto, la recompensa por el arrepentimiento. También nos habla de la circuncisión del corazón y nos habla de la libre decisión que tiene el hombre de escoger entre la vida y el bien. Antes de iniciar en la porción de esta semana, es necesario que repasemos la porción anterior y también el contexto profético que el eterno Dios plantea en su Torá para dar dirección a su pueblo, tanto a Israel como al resto del pueblo que está entre todas las naciones. ¿Por qué digo esto? Porque el eterno Dios, hablando de la porción anterior, Él les da como señal al pueblo de Israel o como dirección que grabaran su Torah en piedras, que primero recurrieran estas piedras con cal y luego grabaran la Torah en las piedras, la pusieran a las afueras de Israel para dar señal a los gentiles, al resto de las naciones de esta Torah. Pero ¿cómo es esto? Tenemos que tomar en cuenta de que el Eterno en el capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones, y que las consecuencias, o una de las consecuencias de la desobediencia, sería que Israel sería enviado a otras naciones, sería desarraigado de su tierra y esparcido al resto de las naciones de la tierra. ¿Cómo sería esto o cómo sucedería esto? Veamos, más adelante, ciertamente esto fue una profecía del eterno Dios para Israel, pero más adelante tuvo cumplimiento una parte de esta profecía, porque el pueblo de Israel luego de Salomón se dividió en dos casas. Estos son llamadas las dos casas, es decir, la casa del norte fue la casa de Israel y la casa del sur o el reino del sur fue la casa de Judá. Entonces el reino del norte estaba conformado por 10 tribus y el reino del sur o la casa de Judá estaba conformada por 2 tribus generalmente. La casa de Israel, el reino del norte, también fue llamada la casa de Efraín. Entonces estas tribus o estas 10 tribus que conformaban el reino del norte fueron invadidos por Asiria y asimilados al resto de las naciones del mundo. Fueron esparcidos y disgregados entre todas las naciones, vendidos como esclavos, como lo dice Deuteronomio 28, por causa de la desobediencia, iban a ser vendidos como esclavos, sufrirían toda clase de calamidades y se asimilarían al resto de las naciones, se postrarían a otros ídolos y se perderían para el resto de la historia, en un sentido. Ahora la casa de Judá, el reino del sur, también, aunque en cierto sentido permaneció más fiel al Eterno que la casa del norte, que el reino del norte, también fue esparcido a otras naciones. Babilonia los invadió y ellos estuvieron fuera de la tierra de Israel, fueron llevados cautivos durante 70 años. Muchos se asimilaron también a Babilonia y por ahí a otras naciones, pero también muchos volvieron. Hubo un retorno de la casa de Judá o el reino del sur a la tierra de Israel. Con Nehemías, con Esdras, ellos reconstruyeron el templo, reconstruyeron los muros, levantaron el templo y levantaron los muros. Y permaneció aún el linaje de Israel con la casa de Judá, pero con el reino del norte no hubo una vuelta.
no hubo un regreso, sino que ellos se dispersaron, se asimilaron. Ciertamente podemos en un sentido comprender de que algunas personas del Reino del Norte volvieron, pero ellos ya no fueron tomados como parte de Israel, tal cual como la casa de Judá, que sí regresó, guardando aún los preceptos. Ahora, tomando todo esto como el preámbulo a la parashá de esta semana, vemos cómo el eterno Dios reafirma el pacto con Israel en la tierra de Moab, a la tierra prometida. E inicia entonces con el versículo 10 del capítulo 29. Y dice: hoy todos vosotros estáis ante la presencia del Eterno, vuestro Dios. Y de una vez empezamos. Dice, hoy todos vosotros. Todos, ¿qué nos hace referencia? Él está diciendo que están todos completos. Ciertamente todos los presentes o todos los contados de Israel en aquel tiempo estaban presentes. Pero aún habían unos que no estaban presentes, de los cuales el Eterno también hablaba, tomándolos a ellos como testigos. Por eso dice, todos están hoy en la presencia del Eterno. Esto habla de que todos ellos eran testigos de su palabra, de su pacto, de su reafirmación en esa tierra, en ese momento, antes de entrar a la tierra prometida. Y cuando dice todos, dice vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca tu agua. Veamos, cuando dice todos ustedes, es decir, desde el mayor hasta el menor, todas sus autoridades y aún los siervos están hoy aquí presentes escuchando mi voluntad, escuchando el pacto que yo hago con ustedes. Ustedes están en mi presencia, es decir, están en su cobertura, en su protección, están alineados en ese preciso momento al tiempo de su palabra y de su revelación para sus corazones, para ese tiempo y para la apertura de la tierra, para esa nueva temporada que iban a iniciar. Ellos entraban en la presencia, entraban a la tierra caminando en la presencia del Eterno, es decir, bajo sus lineamientos, bajo sus estatutos, bajo sus mandamientos. El Eterno Dios, Él nos da una enseñanza con esta palabra, porque nosotros cuando caminamos alineados, estamos firmes en su voluntad, en su revelación para cada uno de nosotros conforme a su propósito. Él nos direcciona y vamos conquistando, vamos hallando, vamos teniendo cumplimiento en su palabra, en su diseño, conforme caminamos en obediencia a su voluntad. Entonces, al momento de pasar a esa nueva temporada, el Eterno Dios es nuestra cobertura, nuestro estandarte, aquel que va delante de nosotros, siempre que estemos alineados, ya que si hacemos caso omiso a su palabra, a su voluntad, estaremos como el pueblo de Israel en el desierto, donde no podremos llegar al cierre del ciclo para pasar a una nueva temporada. Por lo tanto, cada vez que nosotros estemos a punto de pasar de una temporada a otra, nos da una señal de que el Eterno Dios es nuestra cobertura. La presencia del Eterno Dios está con nosotros en referencia a su pacto, a sus promesas, a su cobertura hacia nosotros. Entonces hablamos de que aún el extranjero estaba dentro de sus campamentos, desde el leñador hasta el que saca su agua, sus siervos. Y hay algo muy importante en Éxodo 12:48, porque aún aquellos que sean asimilados a Israel o que estén dispuestos a caminar en los preceptos, en los mandamientos del Eterno Dios, deben ser tratados como cualquier nativo de Israel. El Eterno Dios establecía en Éxodo, repito, Éxodo 12:48 al 49, que la misma Torá sería tanto para el nacido en Israel como para el extranjero
que habite entre ellos. Y es muy importante, es muy hermoso esto, porque Él aún aquí, en esta palabra, nos da referencia a su tribu Efraín, a su casa de Efraín, aquella casa de Israel que sería dispersada entre las naciones y que se asimilaría, se volvería gentil para la casa de Judá porque se mezclaría con las demás naciones. Él aún aquí nos da referencia de que el mismo Yeshua, la misma Torá, sería tanto para Israel, para la casa de Judá, como para el resto de las naciones del mundo que decidieran seguir a la Torá, que decidieran seguir sus preceptos. Entonces nos habla de Yeshua, aquel que era el Verbo y que el Verbo estaba con Dios, se habitaba con Dios y descendió y se hizo carne. La misma Torá se hizo carne para habitar entre nosotros. El mismo Yeshua sería uno para ellos, como también para los extranjeros de otras naciones, para los gentiles de otras naciones. Y sigue en el verso 12, a fin de que no transgredan el pacto del Eterno su Dios y el juramento que el Eterno tu Dios ha hecho con ustedes hoy. Es decir, todos son testigos, todos están aquí presentes, a fin de que nadie quede sin haberlo escuchado y que no transgredan el pacto del Eterno su Dios. Es decir, que no se salgan de su voluntad, que no se salgan de sus lineamientos donde tienen la bendición, donde tienen la victoria, donde tienen la prosperidad ante aquellos que van a conquistar dentro de la tierra y en todo lo que emprendan. Pero también dice, no transgredan, no se salgan, porque yo confirmaré con ustedes, o yo los confirmaré como pueblo para sí, como pueblo para Él, para su Dios, dice el verso 13. Porque Él te confirmará hoy como pueblo para sí. Y Él será tu Dios, como te ha dicho, y como juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, no se salgan de mis lineamientos porque yo les voy a confirmar este pacto que les estoy anunciando. ¿Y cómo iba a confirmar el eterno Dios este pacto? Es decir, sí, Él nos habla la palabra y nos la dice, pero ¿cómo la confirma? Para nosotros hoy día el eterno Dios aún sigue hablando. No como aquellos que dicen que Dios habló hasta Juan el Bautista y ya Dios no da más palabras, no da más profecías. No, el eterno Dios trae su revelación sobre nuestras vidas y nos habla a través de sus siervos, de los profetas muchas veces, pero también nos habla a nosotros directamente. Y Él trae su palabra, su revelación a nuestra vida y la confirma también. No solo la habla y se desliga de ella y veremos qué sucede con su palabra. No, el eterno Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Una vez que la palabra sale de su boca, queda ligada a Él. Él está comprometido a esa palabra para traerla a cumplimiento sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias. Por lo tanto, es una confirmación de esa palabra que estamos esperando. No solamente a través de otra persona que nos da una palabra similar y confirma eso que el eterno Dios está diciendo, sino que se hace presente en nosotros cuando viene a cumplimiento. Es confirmada en nosotros cuando el eterno lo trae al cumplimiento sobre nuestras vidas en su tiempo, obviamente tomando en cuenta nuestra obediencia para caminar sobre ella, para estar a la expectativa de ese cumplimiento con todo nuestro corazón, avanzando con pasión en esa palabra, estando firmes, alineados para que tenga cumplimiento. Entonces Él le dice a ellos que confirmará esa palabra. ¿Cómo la confirma? El verso 14 y 15 nos da una referencia. Pero también habla de tres personas, dice, vamos a decirlo de esta manera, de tres personas en estos versículos. Dice, y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento. Es decir, no solo con los nacidos en Israel voy a hacer este pacto y esta palabra que estoy dando, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia de nuestro Elohim. Es decir, aquellos asimilados, aquella
multitud mixta que subió de Egipto y anduvo con ellos en el desierto y que decidieron seguir al eterno Dios en sus mandamientos, o que decidan seguir al eterno Dios a través de su palabra, de su Torá. Con estos también hago el pacto, estos que están presentes. Llevamos entonces con los nacidos en Israel y con los gentiles asimilados o los extranjeros asimilados de Egipto y otra nación. Luego termina el verso diciendo, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Es decir, había otras personas más, había otra nación más que estaba ahí presente delante del eterno Dios, aunque no estuviese físicamente, porque su palabra viajaría a través del tiempo y del espacio. Repetimos entonces, con los nacidos en Israel, con los extranjeros asimilados, pero también con esos que no están presentes, es con la casa de Efraín. El eterno Dios profetiza en esta porción sobre la casa de Efraín, que con ella también el eterno Dios hacía este pacto y la confirmaría también sobre ellos. ¿De qué forma? En el momento en que ellos decidieran con todo su corazón volverse al eterno Dios y a sus preceptos, entonces Él tendría misericordia de ellos y los perdonaría. Ya vamos a ampliar un poco más esto, pero tomemos en cuenta cómo Dios habla, cómo Él se mueve, cómo Él habla su palabra en nuestro contexto, pero desde su perspectiva. Porque dice, no solo con ustedes, los nacidos en Israel, no solo con nuestros extranjeros, sino con los que no están presentes. La palabra del eterno Dios viaja, como dije, a través del tiempo y el espacio. Y Él habla las cosas que no son como si fuesen. Para Él, un año, dice la palabra, que 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Es decir, Él está en una dimensión, Él se mueve en una dimensión en la que nosotros no podemos accesar con nuestra humanidad, con nuestros medios, porque Él Él habita la dimensión del eterno. Él es la dimensión, por lo tanto el tiempo natural en el que nosotros nos movemos no es igual al del eterno Dios. Y una referencia de esto nos lo da Eclesiastés. Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y el Eterno lo restaura todo. Es decir, habla del pasado, habla del presente y habla del futuro. El Eterno Dios habita en todo esto. Él es, el que fue y el que será. Entonces Él mete su mano y restaura el pasado. Él nos afirma en el presente, pero también nos proyecta hacia el futuro. Su palabra viaja hacia el futuro, viaja también hacia el pasado, pero convergen en Él, convergen en su Torá, en su palabra, en Yeshua. Veamos otra referencia del mismo Yeshua, nos lo dice. Dice en Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solo por estos, por sus discípulos, por los que estaban en ese tiempo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, aquellos que iban a venir, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Veamos algo más. Ruego no solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y nosotros somos uno en el Mesías, porque hemos creído en Él y ahora somos hechos uno con Él, uno con su palabra, uno con su Torá, uno con sus mandamientos. Entonces todo lo que representa el Mesías sobre la tierra, el primogénito, Él nos lo dio a nosotros a su novia, nos lo entregó para que nosotros ejerciéramos su voluntad como oficiales sobre la tierra, como embajadores del reino sobre la tierra. Entonces, si Él habla de aquellos que han de creer en mí, con el eterno Dios, y el mismo eterno Dios dice que lo que antes fue, fue ya, y lo que ha de ser, ahora es.
Entonces, también nuestra palabra puede viajar en el tiempo. Puede viajar hacia el futuro, pero también puede viajar hacia el pasado por la dirección del eterno Dios y su revelación sobre nuestras vidas. Pero ciertamente su palabra nosotros debemos tomarla para proclamarla y que esa palabra prorrumpa sobre el tiempo, sobre el espacio delante de nosotros y vaya construyendo y proveyendo los recursos del eterno Dios para que venga el cumplimiento sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias. Por lo tanto, las oraciones que nosotros hacemos sí tienen efecto. Las proclamas que lanzamos sí tienen efecto. Sí producen un impacto en el mundo espiritual, desplazando las tinieblas, desplazando lo contrario, lo que es contrario a Dios, para alinear lo que es. En nosotros está la capacidad de Yeshua para poder traer al cumplimiento todas sus promesas, alineados en obediencia, en amor a su Torah. Sigamos entonces. Dice que el eterno Dios hablaba todas estas cosas a aquellos que no estaban presentes, porque dice que ellos sabían cómo habían salido de Egipto y cómo habían pasado por otras naciones, donde ellos tenían sus dioses de piedra, sus imágenes, y que no hubiese entre ellos un corazón que se apartara, se alejara para seguir a uno de estos dioses. Deuteronomio 29:18 continúa y dice: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del eterno Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta imprecación se congratule en su corazón pensando: tendré paz, aunque siga andando en la obstinación de mi corazón, arruinando así lo regado junto con lo seco. Veamos, el contexto que el Eterno está hablando aquí es de la idolatría. Es que ellos han conocido que las naciones se postran ante estos dioses. Ahora, el eterno Dios iba a confirmar su palabra, pero aquellos asimilados que se volvieran al eterno Dios a través de su palabra y empezaran a caminar nuevamente con Israel, debían estar firmes en su pacto, porque si tomaban a estos dioses o no dejaban a estos dioses, entonces invalidarían su palabra. Simón el Mago, hay un ejemplo interesante en Hechos 8:23, y es Simón el Mago, porque el contexto es que el apóstol Pedro oraba por las personas y las personas recibían el Espíritu Santo de Dios, y este hombre Simón el Mago les ofreció dinero al apóstol Pedro y al apóstol Juan para comprar ese poder. Él les dice que les compro este poder, y que yo también, cuando imponga mis manos, también reciban el Espíritu Santo. Y él se vuelve a él y le dice que se apartara de ese camino y se arrepintiera. Estaba en él, le parecía amargura. Hablando de la idolatría, hablando de adivinaciones. Y también Hebreos 12:15 nos habla, dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gloria del eterno Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados. Hablando también del contexto de la idolatría. Entonces, ciertamente hay corazones que se llenan de amargura, de odio, rencores. No pueden corregirlos de alguna forma, porque ya enseguida salta ese corazón de amargura para rebelarse a la corrección o la instrucción del eterno Dios. Pero también esto nos habla de la idolatría. ¿Por qué? Porque 1 Samuel 15:23 dice que como pecado de adivinación es la rebeldía, y como pecado de idolatría es la obstinación. Entonces, esta actitud es similar al pecado de la idolatría. La rebeldía, la obstinación del corazón para seguir su voluntad, para hacer lo que quieren hacer, para apartarse del Dios eterno e ir en busca de otros dioses por sus propios medios, por su esfuerzo, congratularse ellos mismos y decir: no, me va a ir bien, voy a estar bien aún cuando
esté apartado de sus mandamientos, aunque no haga esto, el eterno Dios lo asimila al pecado de la idolatría, la obstinación del corazón del hombre y la rebeldía. Muy bien, dándoles estas palabras Moisés al pueblo en la tierra de Moab, él previno que los hijos de Israel decidirían por su voluntad darle la espalda a Dios y apartarse para postrarse a otros dioses de esas naciones, plantando así una raíz, esa raíz que produciría fruto de dolor sobre sus vidas. Es decir, que por causa de su desobediencia vendrían todas las maldiciones del capítulo 28 de Deuteronomio. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer algo por nuestra propia voluntad, es como si plantáramos en la obstinación de nuestro corazón, en el deseo de nuestro corazón, como si plantáramos esa raíz de amargura que a la larga nos va a traer fruto de dolor por apartarnos y desplazar al eterno Dios del primer lugar en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer entonces al recibir la palabra del eterno Dios? Y es muy importante purificar nuestro corazón. El rey David siempre oraba al Dios eterno para que fuese hallado humilde delante de él, íntegro, contrito, humillado, puro, delante del Dios eterno, alineado a su palabra, alineado a su Torá, y el anhelo de su corazón siempre fue habitar en su presencia, habitar en su tabernáculo día y noche en la presencia del eterno Dios. ¿Cuánto anheló el rey David habitar íntegro de corazón delante del eterno Dios? Entonces, cuando nosotros recibamos una palabra, nuestro deber es purificar nuestro corazón, estar siempre alineado, atento, apercibido, a caminar firme en su palabra, en su Torá, y no desviarnos en nuestra propia interpretación de lo que Él nos está revelando, de lo que Él nos está enseñando para algún provecho de nuestra alma. Por eso también dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Al recibir su palabra debemos guardar nuestro corazón. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Caminando en su Torá, en sus preceptos, en sus mandamientos, en relación íntima con el Dios eterno, así como lo hacía David, anhelando su presencia todos los días. ¿Qué más podemos hacer? Trabajar con alguna raíz de amargura que ya se puede encontrar en nosotros, identificarlas, introducirnos en ese proceso de restauración del eterno Dios para sacar de nosotros, para hacer salir de nosotros toda raíz de amargura, toda área de nuestra alma, toda habitación en nuestra alma que esté desalineada, contraria a Dios, para que nuestro corazón se incline a hacer su voluntad. Salmo 119:12 dice: mi corazón inclínese a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Es decir, de continuo, permanente, de día a día, delante del eterno Dios, lo decía el rey David. También tener cuidado con esa doble vida. Es decir, poder identificar que a través de su revelación, de su palabra, podamos alinear esa área que está torcida y que hoy se encuentra viciada en la práctica contraria al Dios eterno. Puede ser cualquiera, porque todos somos diferentes. Y Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es importante que nosotros podamos ver todas las decisiones que tomamos, toda la inclinación de nuestro corazón a través de los ojos del Eterno. Si es de agrado delante de Él, si conviene para la expansión, para el ensanchamiento de su reino, si es necesaria ese deseo de nuestro corazón para que el eterno Dios haga a través de nosotros lo que quiere hacer en función del tiempo y del llamado que nos ha sido asignado por Él. Es necesario que miremos todas esas áreas para descartar, hacer salir, quebrantar de nuestras vidas aquella que no cumplen
con los requisitos del eterno Dios para caminar en obediencia, para caminar rendido, sometido a Él y su palabra y su voluntad. Por lo tanto, también dice Proverbios que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, pero el que no sufrirá todas estas calamidades, tendrá consecuencias por andar desalineado del eterno Dios. Entonces el eterno Dios dice que aquel que ande en la obstinación de su corazón, Él no lo perdonará. No estará dispuesto a perdonarlo. Dice desde el verso 20 al verso 24, todas estas cosas que le sucederán, que le sucederían. Y algunos dirían, ¿por qué ha sucedido y ha venido todas estas calamidades sobre el pueblo del eterno Dios? Decían. Pero en el verso 25 dice, y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Eterno, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Es decir, se salieron de la cobertura, al decir, dejaron el pacto, se salieron de la cobertura, de la línea del propósito, para hacer su voluntad e ir de sus propios intereses. Ahora, hoy en día ciertamente hemos creído en el Dios eterno, caminamos alineados a Él, nos esforzamos día a día por rendirnos más a Él y que Él pueda procesarnos para estar firmes en su palabra. Aunque no se ven ídolos a nuestro alrededor, sí podrían haber lugares altos en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos hacen salir en esas áreas del propósito del eterno Dios, que nos hacen salir de la cobertura del Dios eterno. Puede ser algún deseo, puede ser familia, puede ser casa, puede ser carros, puede ser trabajos que ocupan el primer lugar y que llegan a ser de idolatría en nuestras vidas, por encima del Dios eterno, dejando sus intereses por seguir los nuestros. Es decir, es más importante estar con mi familia, reunirme con ellos, que seguir la voluntad del eterno Dios. Es más importante mi trabajo, ganar dinero, que cumplir la voluntad del eterno Dios para mi vida. Eso también es salirse del Dios eterno, salirse de su propósito y activar ese pecado de idolatría en nuestras vidas. Es decir, ellos también lo desplazaron del primer lugar, diciendo ya no te necesito, ya no eres suficiente. Con el trabajo también nosotros decimos, cuando alcanza una posición de idolatría de primer lugar en nuestro corazón, no necesito al Dios eterno para suplirme de dinero o lo que necesite para cuidar mi casa, para guardar mi casa, porque lo puedo hacer con el trabajo. Esos lugares se convierten en lugares de idolatría que el eterno Dios debe derribar, que debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Por lo tanto, guardar nuestro corazón, tener cuidado de guardar nuestro corazón y que se halle siempre el eterno Dios en primer lugar, para que nosotros caminemos en compasión, con anhelo por hacer, por cumplir sus mandamientos. Luego el verso 28 dice, y el Eterno los desarraigará de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojará a otra tierra. Sigue hablando de Israel por causa de salirse del pacto y caminar en idolatría. Entonces, esta palabra tuvo cumplimiento en Israel. El eterno Dios arrojó a Efraín, a la casa de Efraín, a otra tierra o al resto de las naciones del mundo. Lo dice el verso 28, y los arrojará a otra tierra. Luego dice hasta hoy, o literalmente como hasta este día, como hasta hoy también puede tomarse. Esto hace referencia al Olam Jabá, hace referencia al milenio, es decir, la casa de Efraín sería dispersada al resto de las naciones.
Pero aquí hay algo muy profético, porque no habla de volver Efraín, volver toda Efraín, todo el reino del norte que se dispersó en las naciones del mundo, volver a lo que es hoy el palmo de terreno de Israel. No habla de eso, habla de que sería como hasta hoy, como hasta este día, haciendo referencia al milenio. Es decir, la casa de Efraín volverá, retornará, pero no lo hará hoy completamente, literalmente hoy en este tiempo, en esta era sobre la nación de Israel, sino que tendrá su cumplimiento pleno en el milenio. Ciertamente han vuelto muchos judíos o aquellos que tienen esa identidad de judío, que tienen origen y que puede contarse, puede verse a través de su generación. Judíos de Israel han vuelto y seguirán volviendo, sino que aquellos que hoy en día no pueden determinarse por sus ancestros, por sus padres, por su genealogía, que pertenecen verdaderamente al Israel de hoy, el eterno Dios también alcanzará a ellos, que para el eterno Dios pertenecen a Israel, pertenecen a Efraín, y nos reuniremos con él, reinaremos con él durante esos 1000 años. Luego dice el verso 29, las cosas secretas pertenecen al eterno nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que pongamos por obra todas las palabras de esta Torá. Dice que las cosas secretas, pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. O sea, aquí vemos que esto iba a suceder en el tiempo del eterno Dios. En un momento en Hechos 1, los discípulos le preguntaron al Mesías, Señor, ¿cuándo restituirás a Israel el reino? Y el Señor les dijo, ya va. Las cosas secretas pertenecen al Eterno y no compete a ustedes saber el tiempo en cuando esto iba a suceder. También acá el Eterno hace referencia a que Él iba a determinar el tiempo en el que iban a ocurrir todas estas cosas. Pero también la palabra dice en Amós que el Eterno no hará nada sin que revele a sus siervos los profetas. Es decir, hay que tomar esa palabra del eterno Dios que los profetas nos dan, la que es verdaderamente de Dios y no de su alma, la que viene verdaderamente por revelación del Dios eterno. Tomarla y creerla para caminar en pos de ella. Nos trae palabras de confirmación a través de los profetas, nos trae palabras de afirmación, de restauración, sanidad sobre nuestras vidas, sobre nuestra alma. Es palabra de Dios que Él le da a sus siervos los profetas. Los da a través de un espíritu de profecía, los da a través de unción de profecía o a través también de esos profetas de oficio que el eterno Dios nos da esa palabra. Pero también dice que esas cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, que quiere decir que tenemos una responsabilidad delante de Dios de formar a nuestros hijos, de instruirlos, capacitarlos para lo que viene, con la revelación presente del eterno Dios, afirmarlos para que puedan ser proyectados hacia el futuro. Es decir, los padres podrán subir, podrán llegar, podrán alcanzar, pero llegará un punto donde ellos, con la revelación del eterno Dios presente que les ha entregado, proyectarán a sus hijos para llegar más allá de lo que ellos han llegado. Eso es un padre. Eso es un hombre con la paternidad de Dios revelada sobre su vida. No uno que quiere amontonar, quiere apilar, quiere ser el centro de atención o el que está más alto en la pirámide. No. Sino que el Padre proyecta a sus hijos. Los hijos son como esas flechas que el eterno Dios le da para ser lanzados a través de la revelación del eterno Dios hacia su cumplimiento, hacia el propósito por el cual Él los ha entregado y se los ha dado a su cuidado. Entonces hay una responsabilidad para impartir las cosas reveladas. Es muy grato para mí, es de regocijo entender, conocer esto, porque he recibido palabra de nuestros padres espirituales, pero también me compromete
a reproducirla sobre mi descendencia, sobre mi descendiente, no solo hijos naturales, sino aquellos que el eterno Dios me entregue para formar, para dirigir, para instruir y proyectarlos, para que lleguen mucho más lejos que yo y tenga cumplimiento la voluntad del eterno Dios sobre ellos. Luego pasamos al capítulo 30. Pero antes de eso, el Eterno, después de traer su juicio contra el pueblo por causa de la idolatría y abandonar el pacto, Él también abre una puerta de misericordia. Entre el verso 29 y el verso 30, el Eterno abre esa puerta de misericordia. Proféticamente nos da esa dirección de que Él perdonaría a su pueblo, los traería nuevamente y aún sigue abierta. Es decir, ciertamente la casa de Judá regresó de Babilonia y parte de esa restauración, esa vuelta de Israel tuvo cumplimiento ahí. Pero también la puerta se abrió de par en par y definitivamente con la venida del Mesías, que a través de su sangre dio libre entrada y acceso a la presencia del eterno Dios, al lugar santísimo, y dividió el tiempo dándole la apertura al tiempo de los gentiles. Es decir, el plan de redención del eterno Dios desde un principio establecido en su Torá fue para la casa de Israel. Pero dentro de esa restauración, dentro de esa vuelta de Israel, Él también traería a los gentiles. Eso fue lo que Israel en el tiempo del Mesías no entendió. Ellos esperaban que el Mesías viniese como el rey que los libraría del yugo de Roma, que restauraría el reino y él gobernaría por 1000 años, como lo había señalado en su palabra, en su Torá, pero había un tiempo donde ellos no entendían, que era el tiempo de los gentiles, la apertura de la puerta para que los gentiles vinieran e Israel, la casa de Efraín, volviera a casa. Entonces el eterno Dios está llamando a Israel, está llamando a la casa de Efraín, la casa de Israel, el reino del norte que se dispersó entre las naciones, y entre ellos vendrán los gentiles. Pablo lo dice, que el eterno Dios desgajó las ramas del olivo silvestre y las injertó en el olivo verdadero. El olivo verdadero es Israel. Y la bendición la plenitud de los gentiles le profetizó Jacob a su hijo Efraín. La plenitud de los gentiles sería Efraín. Entramos al capítulo 30. Dice en el verso 1: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las hagas volver a tu corazón en todas las naciones. Cuando habla de todas estas cosas, se está hablando o haciendo una referencia a ese capítulo 28, donde habla sobre la bendición y la maldición. Es decir, cuando todas estas cosas hayan sobrevenido, tiene que ver con que haya tenido cumplimiento. Y ciertamente en la historia de Israel, todas estas cosas han tenido cumplimiento. Ellos tuvieron tiempo de prosperidad, de bendición, donde a través del rey David ellos sometieron a otras naciones, y durante Salomón hubo paz en todo el reino. También vino a cumplimiento las maldiciones donde ellos fueron desterrados, tuvieron todas estas calamidades. Es decir, esta palabra se cumplió y se ha cumplido sobre Israel a lo largo de la historia. Y este versículo también nos ubica en los tiempos, nos ubica en esos últimos tiempos donde después de todas estas cosas, entonces Él te hará volver de todas esas naciones a donde el Eterno te haya desterrado. Es una referencia profética, es una dirección de Dios, una apertura de nuestros ojos, de nuestro espíritu, para conocer de que estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos de volver a casa, de que veamos a Efraín, a Israel, a la casa del norte volver desde las naciones que han sido desterrados, para tener cumplimiento su pacto. Entonces la mayoría de los descendientes de Israel han perdido su identidad,
por causa de esa asimilación durante todos estos años. Es decir, los pocos millones, el número de los judíos hoy contados en la nación física hoy, la tierra de Israel, son solo una mínima parte de lo que el verdadero pueblo del eterno Dios que Él apartó para sí. La verdadera nación que Él apartó para sí, su novia. Es decir, su novia está incompleta y debe completarse para que se haya restaurado todo y venga el Mesías sobre nosotros. Los judíos que hoy están en Israel provienen principalmente de unas tribus. En cambio, otras se perdieron en el resto de las naciones. En Deuteronomio 28:64 nos habla de esa dispersión a todos los pueblos. Entre todas las naciones quiere decir que hay descendientes físicos de Israel. Y el profeta Oseas fue enviado al reino del norte para profetizar, para dar la palabra del Eterno y profetizarle a esas 10 tribus del norte mientras estuvieron ahí antes de ser invadidos por Asiria. Y dice en Oseas 1:10, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Es decir, no se podría determinar quiénes son verdaderamente de Israel y quiénes no. Por eso dice que serán como la arena del mar. Entonces, a partir del verso 1 nos habla de un volver. Del capítulo 30 nos habla de un volver, un regresar, un retornar al Dios eterno. Y la palabra que encontramos ahí es shut, que significa volverse, regresar. Es decir, implica una vuelta de 180 grados. Si ibas hacia el norte, girar e ir hacia el sur. Nos habla de girar 180 grados para dejar de hacer lo que estábamos haciendo, abrir nuestros ojos y volvernos al Dios eterno con todo nuestro corazón. Es importante mencionar que esta parashá o esta porción siempre se lee antes de Rosh Hashanah. Siempre se estudia antes de Rosh Hashanah porque nos habla de ese retornar en este periodo de Teshuvah que ya va a cumplir esos 30 días con Rosh Hashanah, ese periodo de arrepentimiento, de volver, de regresar, de retornar nuestro corazón al Dios eterno para alinearnos. Y el eterno Dios en esta temporada, en este año, en este tiempo, lo hace con mayor profundidad sobre nuestras vidas. Está haciendo regresar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a Él en una dimensión mayor de profundidad en nuestras áreas, tocando las áreas mínimas en nuestras vidas. No hablo solo de una congregación, no hablo de una comunidad, no hablo de un solo país, lo hablo de todo su pueblo, en todas las naciones del mundo. El eterno Dios está metiendo su mano con mayor profundidad en este tiempo para despertar y hacer volver nuestro corazón a Él definitivamente en todas las áreas de nuestra vida, para que podamos gozar de esa proyección que el eterno Dios tiene con su casa, con su novia, trayéndola, restaurándola, limpiándola, perfumándola, para presentarla sin mancha y sin arruga al Mesías. Entonces, por esto el eterno Dios está metiendo su mano más profundamente, porque ya se acerca el día, viene el día en el que la novia será reunida con el novio, seremos reunidos con él y presentados delante de él, perfumados con el perfume del novio que lo da el Padre, para presentarnos delante de Yeshua. La Escritura nos habla de una vuelta del pueblo de Israel en los últimos tiempos, cuyas dimensiones el mundo jamás ha visto. Este es regresar al cumplimiento de esta profecía, de esta palabra del eterno Dios. No es plena con el Israel de hoy, sino que el mundo no ha visto verdaderamente el cumplimiento pleno de esta palabra, donde desde los confines de la tierra se levante la novia del eterno Dios y vuelva y retorne a casa. Efraín, ¿de qué nos habla esta vuelta, este volver a casa en estos versículos siguientes? Nos habla de volver a la Torá de todo nuestro corazón,
de volver a sus mandamientos de todo nuestro corazón. No habla de ir a sacrificar nuevamente los animales delante del templo, no habla de eso. Habla de volver nuestro corazón a la Torá viviente que es Yeshua, a Él que se hizo carne y habitó entre nosotros, al Rey al Rey y sacerdote que Él murió, derramó su sangre, pero también subió al tabernáculo celestial y ofició como sacerdote delante en el tabernáculo para traer remisión de pecados a través de su sangre para todas las generaciones que fueron llamados por el eterno Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero también como Rey que viene para gobernar durante 1000 años. Entonces esta vuelta nos habla de volver nuestro corazón a la identidad que tenemos en Dios como casa de Israel, como parte de la familia del Dios eterno. También nos habla de la vuelta de esa familia a través de todos sus mandamientos dados a través de Moisés. La vuelta a la tierra de Israel en los que fueron llevados en cautiverio ciertamente tuvo cumplimiento. La vuelta a escuchar la voz del Dios eterno para guardar todos los mandamientos de su Torá, y la vuelta al eterno con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma por causa de ese despertar. Ahora veamos unas referencias de ese despertar que el eterno Dios está trayendo sobre todo su pueblo en todas las naciones de la tierra y hasta los confines de ella. Esto tiene que ver con que se empiezan a identificar como hijos de Israel, verdaderamente como hijos de Israel, y no como la Israel espiritual que sustituyó al Israel. La teoría, conocido como la teoría del reemplazo, que dice que nosotros sustituimos al Israel y que fue desechado. No, sino que la identidad vuelve a nosotros como casa de Israel. Esto nos habla de que entran en una crisis de identidad haciéndose la pregunta: ¿quién soy verdaderamente? Ya no se sienten gentiles, ya no se sienten excluidos del pueblo de Israel. Sienten que los judíos son sus hermanos. Se les revela que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que dice en Efesios 2:19. De repente se sienten extraños al vocabulario griego y se identifican con el vocabulario hebreo. La iglesia del Dios eterno, la comunidad del pueblo del Dios eterno ha sido permeado durante muchos años por la influencia del helenismo. Pero Yeshua habló en hebreo. Yeshua nació en Israel. Yeshua es judío, hebreo, israelí. Por lo tanto, no es griego, no es de otro contexto, de otra nación, no. Él es de la casa de Judá. Experimentan que las canciones judías tocan lo más íntimo de su ser. Tienen deseos de danzar las danzas hebreas. No les importa ser humillados, malinterpretados, perseguidos, maltratados, calumniados, con tal de que puedan volver a casa. Tienen un grito en su interior que dice: tu pueblo es mi pueblo y tu Elohim es mi Elohim. También se trata de entrar en una relación mucho más profunda con el Eterno al tener la revelación de sus escrituras desde el punto de vista hebreo, no griego, porque él no habló en griego, él habló en hebreo. Y la traducción que se ha usado para la palabra hoy en día ha sido del griego, con muchos errores, con muchas malas traducciones. Y de hecho, cuando el Señor se revela a Pablo, que iba camino a Damasco, él le habló en hebreo y no en griego. Son concienciados de que el Eterno no puede cambiar sus palabras ni cambiar o anular sus pactos y sus mandamientos. Ya entendieron que el amor al Eterno se manifiesta no solamente en emociones estáticas y canciones de amor, sino en obediencia diaria de los preceptos eternos escritos en la Torá de Hashem, que fue dada por medio de Moisés. Ven cómo Abraham fue escogido justamente para ser un padre, porque tenía la capacidad de transmitir a sus hijos lo que el Eterno le estaba revelando. Entienden que tienen que vivir la Torá en familia. El hogar se convierte en un lugar de encuentro con el eterno Dios de Israel en el Shabbat, en la mesa del Shabbat, semanalmente. La mesa del comedor se convierte en un altar donde se come delante del Eterno
y donde se habla de las cosas reveladas para transmitir a nuestros hijos. Lo siguiente es que esta vuelta que hemos visto durante los últimos 2 siglos, aunque es cierto que en esa vuelta hemos visto un cumplimiento parcial de esas promesas, aún no ha sido plena todavía. Dice el verso 3, entonces el Eterno tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde el Eterno tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Eterno tu Dios te recogerá y te hará volver. Entonces él está hablando de una vuelta, pero desde allá, desde los confines de la tierra, el Eterno los hará volver. Entonces el Eterno Dios está trabajando desde los confines de la tierra, fuera de Israel, haciéndolos volver hasta reunir a su novia, y entonces ahora sí se abran los ojos de Israel al Dios eterno verdaderamente. ¿Por qué sucede esto? Porque Pablo lo dice, que por la exclusión de ellos, o sea, por ellos haber rechazado al Dios eterno, desobedecido, estar desalineados a Él, vino la salvación a los gentiles. Por causa de ellos haber pecado, entonces se dio libre entrada. Pudo el eterno Dios en este periodo dar entrada a los gentiles. Por su falla, por su transgresión, vino la bendición a los gentiles. Este texto nos enseña que el movimiento de restauración de la identidad israelita de los descendientes de Israel tiene que empezar en los lugares más lejanos de la tierra de Israel. No necesariamente físicamente, pero sí el eterno Dios lo ha estado haciendo y lo hará, lo traerá a cumplimiento para entonces así abrir los ojos de la casa de Judá, el Israel que está hoy en día. Entonces el eterno Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para siempre. Y amarás al eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, para que vivas. En otra ocasión, en Deuteronomio 10:16, el Eterno le dice a Israel, circunciden el prepucio de su corazón. Es decir, ustedes mismos circunciden ese prepucio de su corazón, guardando su Torá, sus mandamientos y caminando alineado a Él. Pero en esta ocasión Él dice, que Él mismo circuncidará nuestro corazón. ¿Cómo lo haría esto? A través de Yeshua, Él esculpiría su Torá en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón la haría a través de Yeshua, uno con Él, uno con su Torá, para entonces darnos vida y que así vivamos. Esto hace referencia a su salvación, a la vida eterna con Él. Es decir, que Deuteronomio 30, 11 y 14 dice que este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Es decir, está escrito en nuestro corazón. No está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo ir a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo ir a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. El eterno Dios la ha esculpido en nuestro corazón a través de Yeshua. Y el apóstol Pablo nos da un panorama de esto, diciendo en Romanos 10, pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón, citando Deuteronomio 30, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar al Mesías. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca Yeshua el Adón y crees en tu corazón que el Eterno lo resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Caminar en sus preceptos, caminar en su Torá, aceptar y reconocer al Mesías en nuestra vida, nos da esa salvación, esa vida eterna con Él. Pero no se trata solo de una confesión y ya, y seguimos haciendo lo que hacíamos siempre. No, se trata de un volver, se trata de un regresar,
de que sea revelada la identidad en nosotros como pueblo de Israel, como pueblo del Dios eterno, para caminar en sus mandamientos. Es decir, esta confesión y a través del Mesías es solo la puerta para vivir una vida de obediencia a sus mandamientos, a sus preceptos. El eterno Dios hace su voluntad y Él hace como quiere. Pero ciertamente el Mesías es la puerta para caminar en su Torah. Mira que yo hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por tanto, hoy te ordeno que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques sobremanera y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. De aquí se ha hablado de que el Eterno Dios dio un libre albedrío para que el hombre hiciese su voluntad. Ciertamente el Eterno nos dio voluntad para escoger entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas y te desvías y te postras ante otros dioses y les rindes culto, yo les declaro hoy que perecerán irremisiblemente y no prolongarán sus días en la tierra, a la cual entran para tomar posesión de ella al otro lado del Jordán. Pero el Eterno Dios ahora, desde el verso 19 dice: yo pongo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra de que he puesto delante de ustedes las bendiciones y las maldiciones. Y aquí dice lo clave: por tanto, escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia. Otra versión dice: yo te ordeno que escojas. Es decir, Él nos dice: escoge la vida. Nos da la dirección: escoge la vida para que vivas y te vaya bien a ti y a tu descendencia, amando al Eterno tu Dios, obedeciendo su voz y apegándote a Él. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Eterno juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te habría de dar. Entonces nos da una referencia clara para ir terminando, y de esta forma concluimos de que ciertamente Él pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El escoger, pero nuestra voluntad, mis deseos, lo que quiero. Vamos a ir en contra del Eterno Dios. Vamos a estar revelados que caminemos en su voluntad, en su vida, en su obediencia. Es su voluntad para con nosotros. Bendito es el Dios eterno, porque el Eterno Dios trae luz sobre nuestras vidas, abre nuestros ojos, despierta nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo integralmente a su Torah, a Yeshua, para que escojamos la vida, para que caminemos en obediencia, para que dejemos de andar en nuestros deseos, en los anhelos de nuestro corazón, en nuestros sueños, por encima del diseño del Dios eterno para nuestras vidas. Yo proclamo hoy que el eterno Dios se revela no solo en tu vida en una mayor profundidad, sino en toda tu casa, en toda tu familia, tu padre, tu madre, tu hermano, tus hijos, tus tíos, tus amigos. Y él mismo transforma en cada una de sus vidas. Tal vez no sea a través de tu palabra, tal vez no sea a través de ti, pero el eterno Dios ciertamente ha dado su promesa que serás salvo tú y toda tu casa. Él no hizo el pacto solo con los que estaban presentes en ese tiempo en Israel, sino con los que no estaban presentes, y a través de Israel Él ha alcanzado a las naciones del mundo, ha dado libre entrada a las naciones a su presencia a través del sacrificio del Mesías. Declaro que la sangre del Mesías se impregna sobre toda tu vida, sobre toda tu casa, y el poder de su resurrección se activa para despertar a aquellos que estaban dormidos, para dar luz a aquellos que estaban en tinieblas. La palabra dice que aunque densas tinieblas cubran la tierra, sobre ti amanecerá el Eterno. Él se revelará a profundidad, y sus preceptos, sus mandamientos serán firmes en tu corazón, serán escritos en tu corazón a través del Mesías, para volverte a él, para volver tu corazón a Él con todo, con amor, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y caminar con pasión delante de Él. Declaro que la vida de Yeshua se manifiesta sobre ti. Declaro que hay sanidades sobre ti, que el eterno Dios activa
todas esas capacidades, esos dones que estuvieron dormidos, y en este tiempo Él empieza a procesarte, a sacar de ti lo que no era de Él, lo que está desalineado de Él, para presentarte delante del Mesías como una novia ataviada, perfumada, sin mancha y sin arruga. Doy gracias al Dios eterno porque la porción que Él nos enseña cada semana, en la cual nos instruye, nos sirve para alimentarnos no solo en el Shabbat, sino el resto de la semana, de los días, y así llevarnos de gloria en gloria, de Shabbat en Shabbat. Bendiciones para todos.